Bienvenidos cinefanáticos, hoy veremos un nuevo video, comencemos. Recomendación de la película Antes de partir. Este filme, estrenado en el año 2008, narra la perspectiva de dos personas enfrentando el final de sus días debido a una enfermedad terminal, cáncer. Por un lado tenemos a Carter, un hombre muy culto que trabaja como mecánico, cuyo sueño de juventud era ser profesor de historia y que tuvo que abandonarlo cuando su esposa Virginia quedó embarazada. A pesar de eso, Carter vive una vida tranquila, pero sintiendo que algo le falta. Una vez que recibe la noticia de su enfermedad, Carter recibe su tratamiento en un hospital, cuyo propietario es Edward Cole, un multimillonario, frívolo y sarcástico, que al igual que Carter, descubre que tiene cáncer. Ambos se conocen al compartir habitación en el hospital. A pesar de sus diferencias, poco a poco van creando una amistad. Y cuando descubren que su enfermedad es terminal, Carter comienza a escribir una lista llamada Antes de partir, donde escriben las cosas que hubieran deseado realizar antes de morir. Cole se siente intrigado por la lista y convence a Carter de vivir sus últimos momentos de acuerdo a esta lista. La esposa de Carter se opone, ya que considera que debe pasar sus últimos momentos con su familia, pero Carter recapacita, cuestionando que a partir del embarazo de Virginia, él abandonó sus sueños y deseos, por lo cual, decide acompañar a Cole para cumplir sus últimos deseos antes de morir. Cole a su vez descubre que su vida es vacía y sin amor, al ver la forma tan apasionada con la que Carter vive su sencilla vida, y con ayuda de su asistente al que llama Thomas, su nombre real es Matthew, hace los arreglos necesarios para comenzar el viaje lo más pronto posible, para no desperdiciar ni un minuto, ya que ambos no tienen expectativa de vida mayor a los 6 meses. Ambos viajan por todo el mundo, realizando todo tipo de actividades y descubriendo sensaciones. Carter tiene la esperanza de conocer los Himalayas, pero el mal clima se los impide. Durante el viaje, Cole se abre emocionalmente con Carter respecto a su única hija, quien después de ser golpeada por su marido, Cole lo mandó a golpear y amenazar para salvar a su hija, quien ante esto terminó odiándolo. Poco a poco, tanto Cole como Carter van enfrentando su destino y cuestionando las decisiones de su vida. Esta película tuvo una buena recaudación en taquilla y críticas muy positivas. Incluso llegó a contar con garantía Cinépolis en las salas mexicanas, la participación de Morgan Freeman como Carter y Jack Nicholson como Cole. Es una película muy conmovedora, llegando a empatizar con ambos personajes desde la perspectiva de cada uno. Cole desde un mundo frívolo, donde tiene todo lo que desea y aún así se siente vacío, y Carter un hombre que hizo todo correcto en su vida, pero sacrificando sus sueños. Ahora daremos 5 curiosidades de la película Antes de partir. Número 1. El café Kopi Luwak que sale en el filme es una marca real y su producción se hace a partir de las heces de un animal llamado civeta. Número 2. La traducción de esta película en inglés de Bucket List se traduce como la lista del balde y hace referencia al final de la película, de las latas que se encuentran en la cima del Himalaya. Número 3. La película es narrada desde la perspectiva de Carter contando la historia de Cole. Número 4. Esta película contó con la participación de Alfonso Freeman, como Roger, hijo de Carter e hijo de Morgan Freeman en la vida real. Número 5. El personaje de Thomas es interpretado por Sean Hayes, que conocemos por series como Will and Grace y películas como The Cat in the Hat conocida como El Gato. Esta película es muy buena recomendación para una tarde de reflexión sobre la vida y sobre las decisiones que tomamos, ya que sin importar el entorno social, la muerte es inminente para todos, por lo que nosotros le damos a esta película una calificación de 9. Muchas gracias por ver este contenido. No olvides suscribirte y darle like a este video. Si quieres más contenido interesante, puedes ver nuestros otros videos. Hasta luego.